La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. El cristianismo está profundamente arraigado en la revelación del Antiguo Testamento y los primeros de la iglesia así lo entendieron. La iglesia nació en Hechos 2 y nació una iglesia judaica. Sin embargo, no pasaron muchos años hasta que el carácter del movimiento tomó otro matiz. El flujo de gentiles en la iglesia primitiva, una circunstancia que empezó de lleno con los viajes misioneros de Pablo, con el tiempo transformó lo que era esencialmente una iglesia judaica en una en la cual el elemento judío llegó a ser un segmento decreciente. Las epístolas de Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas se han considerado las epístolas judeo-cristianas, y la primera en la lista, Hebreos, es notable por una variedad de razones. Por ejemplo, contiene la única discusión completa en todo el Nuevo Testamento del ministerio de Cristo como el pontífice del creyente. También emplea un evento y un personaje singular de breve mención en el Antiguo Testamento, lo de Melquisedec, para ilustrar el sacerdocio de nuestro Señor. Además, la exposición de las superioridades de Cristo no tiene rival en toda la demás literatura nuevo testamentaria. Y sigue la lista. Características sobresalientes que han de elevar el estudio de Hebreos a un nivel mucho más alto que el que actualmente tiene. Claro, que el mundo cristiano tiene memorizados unos cuantos versículos favoritos de la epístola, pero carece del entendimiento central de la carta y de la reacción apropiada a sus retos. El propósito de Hebreos es mostrar la superioridad y la exclusividad de la persona y la obra de Cristo, como también de amonestar a los judíos creyentes contra el retorno al ritualismo judaico. Demuestra el cambio del sistema levítico al sistema cristiano, prefigurado en el Antiguo Testamento. Específicamente los cambios a un sacerdocio nuevo, a un sacrificio nuevo y a un santuario nuevo. Alguien ha dicho que es la exposición más temprana de la tradición cristiana por uno que poseía todos los instintos de un erudito y de un filósofo. Por su estilo elocuente y su mensaje elevado, la epístola a los Hebreos es una de las joyas más resplandecientes de todo el Nuevo Testamento. Mas, sin embargo, con todo y dicho encomio, curiosamente la epístola carece de ciertos elementos que nos hubiera gustado que tuviera. La paternidad literaria no se nos revela. Además, no se sabe con certidumbre quiénes fueron los recipientes originales de la epístola. Aún el título, la epístola a los Hebreos, parece haber sido el producto de quienes leyeron la carta años después de su composición. Literalmente, es una carta anónima, puesto que no se nos da el nombre de su autor.
Sin embargo, no es de todo correcto decir anónima, puesto que el autor parece haber sido conocido por los recipientes de la carta, de acuerdo a los toques personales que se encuentran en capítulo 13, 18, 19 y 23. La investigación del dilema que presenta la paternidad literaria ha llevado siglos, pero sin haberse acercado a una solución más concluyente que cuando iniciaron la búsqueda. No es que faltan candidatos, nada más que nos falta la evidencia que podría convencernos. Por cada nombre sugerido hay una lista de elementos a favor de y otra lista igualmente impresionante en contra de. Por ejemplo, uno de los posibles y populares candidatos es Pablo. Se dice que le favorece que concuerdan ciertos elementos cristológicos. El vocabulario con que se presenta la doctrina de los dones del Espíritu Santo. El énfasis en la fe. El nuevo pacto en Hebreos capítulo 9 y 2 de Corintios capítulo 3. Pero, por otro lado, hay elementos que parecen indicar que no podría ser Pablo. No menciona su nombre, lo que Pablo siempre hacía en sus cartas. En Hebreos 2:3, el autor actual se coloca fuera del círculo de los apóstoles. Dice, nos fue confirmado por los que oyeron. En cuanto a su mensaje, San Pablo afirmaba su independencia del hombre en Gálatas 1. En Hebreos, las citas del Antiguo Testamento están tomadas exclusivamente de la Septuaginta, mientras que en las cartas de San Pablo, él también cita el hebreo del Antiguo Testamento. El fuerte de San Pablo está en las referencias a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero en Hebreos hay solamente una referencia a la resurrección de Cristo, en 13:20. Todavía otra posibilidad era Bernabé, pero poco apoyo había por él. Algunos seleccionaron a Lucas, pero el vocabulario de Hebreos no le favorece. Bueno, nos ponemos de acuerdo entonces con el comentario de Orígenes, quien dijo, ¿quién es el autor de la epístola? Solamente Dios sabe. Aunque no sabemos su nombre, hay ciertos detalles del autor que sabemos con seguridad. En primer lugar, el autor y sus lectores se conocieron. Hebreos capítulo 6, también Hebreos capítulo 13, en esas relaciones personales. Timoteo era conocido por ambos en Hebreos capítulo 13. Otra característica, el autor conoció muy bien el sistema levítico y también demostró un estilo literario clásico. Finalmente, manifestó una preferencia por la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en el griego. Es digno de notarse que la falta de una decisión final sobre la paternidad literaria no disminuye en nada ni el valor ni la autoridad de la epístola. De la misma manera, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, Hebreos 1:1, también así comunicó del contenido del Nuevo Testamento, dispuesto a revelarse mediante diversos canales humanos. Como habíamos mencionado, la epístola carece de alguna indicación específica de quiénes eran sus recipientes, ni de su nacionalidad, ni del lugar en donde vivían. El título, a los hebreos, es producto del segundo siglo de nuestra era. Y la carta en sí no menciona específicamente que los recipientes fueron o judíos o gentiles. Sin embargo, aunque la mayoría de los intérpretes conservadores reconocen el carácter hebreo cristiano de la epístola, es muy evidente que la identificación
y la locación geográfica de los recipientes todavía están por determinarse. En la lista de lugares sugeridos están Jerusalén, Cesarea, Samaria, Antioquía, Colosas, Éfeso, Galacia, Chipre, Berea, Alejandría y Roma. Los que merecen más atención son Jerusalén y Roma. Pero de la misma manera que sabemos ciertos detalles del autor, sin saber su nombre, de la epístola misma, logramos saber algo de los recipientes sin tener su identificación exacta. Por ejemplo, Hebreos nos deja ver la condición espiritual de los recipientes. En primer lugar, el contexto general de la epístola indica que los recipientes eran creyentes. El autor los llama hermanos y hasta amados en 6:9. También habían exhortaciones en primera persona plural, o sea, que incluían al autor mismo en 4:1, 11, 14. Hay dos indicaciones de eso en 5:12, que dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Bueno, obviamente tenían que haber sido creyentes para que el autor esperara que fueran maestros. Además, puesto que lleva tiempo llegar a ser maduro, o llegar a la madurez necesaria para ser un maestro, los recipientes habían sido creyentes por bastante tiempo. Inclusive, durante ese tiempo habían sido celosos por la fe, decía. Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado y sostuvieron gran combate de padecimientos. 10:32-35. Por otro lado, habían ciertas características reveladas que demostraron la condición lamentable de los recipientes. Por ejemplo, su situación actual se describe como niños en 5:11-6:1. Inclusive, había síntomas de una condición retardada, una especie de atrofia espiritual, faltando en el culto público, 10:25. La fe de antaño oscureciéndose y una tendencia de prestar atención a doctrina ajena, 12:12. Para poder interpretar correctamente la enseñanza de la carta, será absolutamente necesario recordar los elementos que acabamos de mencionar. Es decir, que la carta fue dirigida a judíos creyentes y luego que muchos de ellos no estaban madurándose. El poder restablecer la fecha de la compostura, en cierto sentido, depende de la resolución de los problemas de la paternidad y de los destinatarios también, los recipientes. Sin embargo, hay ciertos parámetros establecidos. En su carta a los Corintios, Clemente de Roma citó la carta de Hebreos. Así que Hebreos tenía que haber sido conocida por Clemente antes de 96. Timoteo vivía aún en Hebreos 13:23. La falta de referencia a la destrucción del templo parece indicar una fecha antes de 70, después de nuestro Señor Jesucristo. Es así que probablemente Hebreos tenía una fecha de compostura en la última parte de la década de los 60. Hay ciertas características especiales de la carta a los Hebreos que debemos de notar. Ya hemos mencionado que la epístola es decididamente cristológica, con énfasis en su deidad, en su humanidad, en su obra sacerdotal y su liderazgo. Incorporada en la trama y urdimbre del mensaje de la epístola, encontramos todavía otra característica sobresaliente: los 5 peligros o altos en el camino de la desobediencia.
colocados con la mira de hacerles a los recipientes volver a las andadas. El primer peligro, deslizándose de la verdad. El segundo peligro, dudando de las promesas de Dios. Y el tercer peligro, estancándose en la inmadurez. Y el cuarto peligro, despreciando el mensaje. Y al fin, peligro, el número 5, desechando a Dios. Aunque muchas veces denominados parentéticos al argumento de la epístola, cada peligro o cada alto forma una parte integral de la verdad total del libro y viene siendo una aplicación de esa verdad. No es suficiente solamente saber de doctrina, hay que vivirla. El conocimiento trae responsabilidad. Ahora, aquí es donde tenemos que recalcar aquellos principios de interpretación que mencionamos hace rato. Sumamente importante para el entendimiento de los peligros es el reconocer que el autor escribió a los salvos. Los recipientes de la carta eran creyentes, hebreos, personas que habían confiado en Jesucristo para su salvación. Sin embargo, corrían la gran tentación y el gran peligro de regresar a las costumbres religiosas del judaísmo para evitar la persecución de aquellos judíos incrédulos que se levantaba en aquel entonces. Todavía otra característica importante de Hebreos es su uso del Antiguo Testamento. Son tantas las referencias y ellas son tan importantes al argumento del libro que sería sumamente difícil entender a fondo la epístola sin un entendimiento del Antiguo Testamento. Es así que Hebreos subraya la necesidad de estudiar toda la Biblia. Por ejemplo, larga es la lista de personajes del Antiguo Testamento en Hebreos, algunos más conocidos que otros. Comentaremos después sobre los héroes en capítulo 11, pero aquí debemos de mencionar el caso de un individuo menos conocido, Melquisedec. Génesis capítulo 14 es la única referencia histórica a esa persona. 1000 años después, David en el Salmo 110, un salmo mesiánico, mencionó a Melquisedec. Luego pasaron todavía otros 1000 años hasta llegar a Hebreos, en donde el autor hizo referencia a Melquisedec 8 veces en capítulos 5 a 7. Ahí se compara y se contrasta el sacerdocio de Cristo con el de Aarón y el de Melquisedec, ambos tipos de Cristo. Hebreos hace hincapié en la naturaleza eterna del sacerdocio de Cristo y la unificación del oficio del sacerdote con el del rey. Ahora, es importante notar que un tipo no lo es en cada detalle. Se tiene que reconocer las similitudes, pero ningún tipo, ni la combinación de Aarón y Melquisedec juntos, ningún tipo podría representar perfectamente al Señor Jesucristo. Sería imposible que 1 o 1.000.000 de seres finitos juntos podrían representar en forma adecuada a un ser infinito. En cuanto a detalles, Melquisedec era un hombre, no una teofanía. Ese es un término que se refiere a una apariencia de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, en forma visible en el Antiguo Testamento. Desconocemos el parentesco de Melquisedec, aunque Hebreos 7:6 revela que sí, tenía genealogía, y aunque no fueron revelados los detalles de su nacimiento ni de su fallecimiento, no quiere decir que no nació o no murió. Su nombre quería decir Rey de Justicia, y su posición era Rey de Paz.
Y lo que hizo fue bendecir a Abraham, el que tenía las promesas de Dios en Hebreos 7:6. Así demostraba superioridad a Abraham. De la misma manera, recibió diezmos de Abraham, lo que demostró que Abraham reconoció su superioridad. El menor es bendecido por el mayor, Hebreos 7:7. El sacerdocio, tipo orden de Melquisedec, se distingue de aquel de Aarón. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, Hebreos 5:6, no era un concepto que originó con el autor de Hebreos. El Salmo 110:4, en donde Dios Padre se dirige al Hijo, el Mesías, se refiere a su sacerdocio como para siempre, eterno. La ilustración siendo el sacerdocio de Melquisedec. Además, este era un sacerdote fuera del sistema arónico, por fiat divino. Un tercer factor era que sería sacerdote real, lo que el sistema legal antiguo testamentario no hubiera reconocido. Pero en la ilustración, Melquisedec era rey de justicia, rey de paz y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis capítulo 14, versículo 18. Todo eso se expone en Hebreos 5-7. Convendría mencionar la referencia a los pactos en Hebreos, siendo que los pactos representan uno de los grandes programas de Dios. Un pacto es un acuerdo entre dos partidarios que determina una acción todavía futura y que les obliga a los participantes a cumplir con lo acordado. Las Escrituras revelan varios pactos específicos, aunque algunos estudiantes erróneamente imaginan otros. Los revelados caen en una de dos categorías, o condicional o incondicional. Solamente el pacto mosaico o el pacto de Sinaí es condicional. El entender del gran programa de los pactos es importante para comprender el plan de Dios revelado en las Escrituras. Lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario era parte de ese programa, puesto que allí fue derramada la sangre del nuevo pacto. Y es por eso que de la copa en la Santa Cena se dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. 1 Corintios 11:25. Ha habido mucha discusión de la frase nuevo pacto en Hebreos, y puesto que Jeremías lo aplica directamente a Israel, Jeremías 31:31, mientras en porciones como 1 Corintios 11 se relaciona a la iglesia. Por mi parte, creo que hay solamente un pacto nuevo, a cumplirse escatológicamente con Israel, pero en el cual la iglesia participa soteriológicamente hoy en día. La sangre de Cristo derramada en la cruz es la base del nuevo pacto de Jeremías capítulo 31. Y con este sacrificio completo y final se hizo posible las bendiciones y los beneficios del nuevo pacto con Israel. De igual manera, la iglesia se aprovecha de la sangre del nuevo pacto para sus bendiciones y beneficios soteriológicos. En Hebreos 8, como en lo demás de la epístola, el autor escribe a creyentes. Por cierto, creyentes judíos, pero creyentes. En nuestro próximo estudio estaremos considerando el contenido de la epístola a los Hebreos. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.